Vamos a continuar con nuestra serie de Jesucristo es superior a todas las cosas. Y quiero que abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 3, por favor. Verso 1. Ya que lo tenga, me dice, ¿estoy listo? ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo es superior a Moisés. Fíjese, el autor ya ha terminado de darnos la advertencia de por qué tú y yo debemos prestar mucha atención al Evangelio, porque a través del Evangelio nosotros hemos aprendido que encontramos una salvación tan grande, una salvación que nos fue prometida en el Antiguo Testamento, que fue escenificada en el Antiguo Testamento, pero que dicha salvación fue totalmente cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha enseñado que Jesucristo es superior al mensaje del Antiguo Testamento y que es superior a todo mensaje. Ahora el autor, mis hermanos, en este capítulo 3, se va a dar a la tarea de enseñarnos a ti y a mí y a los judíos a los que les escribió esta epístola, que Jesucristo es superior a un personaje importantísimo para la vida de los judíos, el cual era Moisés. Y lo va a enfocar en dos aspectos grandiosos en la vida de Israel, donde tú y yo vamos a aprender esta noche. El primero, que Moisés fue conocido como el libertador de Israel. Y el segundo, que Moisés fue a quien Dios le encomendó, le dio el diseño para construir por primera vez el santuario de Dios, que era el tabernáculo. Fíjense bien, mis hermanos, los judíos y muchos consideraban a Moisés como uno de los más grandes hombres que hayan existido en la historia del pueblo de Israel. Y realmente lo ha sido. Ciertamente Moisés ha sido un gran hombre. Moisés pertenecía a la tribu de Leví. Moisés fue el gran libertador del pueblo judío, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Lo hemos estudiado, lo hemos oído, lo hemos aprendido. Moisés fue el gran líder que le dio luz al pueblo judío como una nación dedicada al servicio de Dios. Moisés fue el mediador que recibió de los ángeles la ley de Dios para el pueblo. Fue Moisés quien Dios le dio el diseño completo del tabernáculo, que era el símbolo de adoración de Israel. Fue Moisés un hombre lleno de sabiduría, un hombre fiel en su servicio. Este hombre, mis hermanos, Moisés, fue elogiado por los judíos y considerado, fíjese bien, como el hombre de Dios, como el siervo de Dios. Moisés fue un siervo, inclusive Moisés, que contempló en el monte Sinaí la gloria de Dios. Fue un siervo que vio el gran poder de Dios y por su mano Dios pudo abrir el mar rojo. Fue un siervo que incluso en una ocasión, cuando su hermana María y su hermano Aarón se levantaron para murmurar contra él, Dios habló de Moisés estas palabras y dijo ahí en Números 12:6, Dios dijo y les dijo a Aarón y a María: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Yo pregunto, después de semejantes características al hablar de Moisés, yo preguntaría, ¿habrá algún siervo en este siglo XXI, el día de hoy, que se parezca a Moisés? ¿Qué piensa usted? ¿Habrá un siervo parecido a Moisés? No, no lo hay. Pero por muy grande que hayan sido las hazañas de Moisés, y por muy grande hombre que haya sido Moisés, y por tantas cosas portentosas que pudo haber hecho Dios por la mano de Moisés, mis hermanos, Jesucristo es superior a él. Jesucristo es superior a cualquier hombre. Ninguna persona, por muy grande que sea, es comparable a Jesucristo. En todos los actos, mis hermanos, que llevó a cabo Moisés, lo único que estaba haciendo Dios es escenificar a Jesucristo. Dios estaba tipificando en la vida de Moisés a la persona de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesucristo, quien es verdaderamente libertador y quien traería a su pueblo espiritual una libertad permanente. Por eso, mis hermanos, nos vamos a dar a la gran tarea esta noche de aprender y de estudiar cómo Jesucristo es superior a este gran hombre llamado Moisés, y que era un hombre considerado muy alto para los judíos. Yo quiero que vaya al versículo 1, regresando ahí a Hebreos 3, verso 1, y vamos a comenzar esta noche con la primera frase del versículo 1, que dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Fíjese cómo empieza el autor hablándole a los judíos a los que les escribió, y hablándonos a nosotros esta noche en la escritura. Por tanto, es decir, después de habernos hecho entender lo que se nos enseñó ya en el capítulo 2, ahora el autor se dirige a nosotros recomendándonos, o recordándonos más bien, dos bendiciones que hemos recibido por medio de Jesucristo a través de esa salvación tan grande. Dos bendiciones que tú y yo hemos recibido, no solo los judíos a los que se le escribió, sino también nosotros. Los judíos sabían, mis hermanos, en primer lugar, que Israel fue llamado por Dios a ser un pueblo santo, que significa separado para Dios, purificado para Dios, consagrado de entre todos los pueblos para Dios, y que este pueblo, Israel, fue adoptado como el pueblo de Dios. Pues esto es lo mismo para nosotros. ¿Cuál es la primera bendición que Jesús ha compartido con nosotros? La primera bendición es que nos ha hecho santos delante de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por ser hechos santos delante de Dios por medio del Señor Jesucristo? Esta es la misma palabra que se usó para el pueblo judío. Esta misma palabra está dirigida hoy a los creyentes y significa la misma cosa. Cristo, mis hermanos, nos ha traído una separación del pecado. Cristo ha traído a nuestras vidas una purificación del pecado. Cristo nos ha consagrado para Dios. Fuimos adoptados como hijos de Dios por Cristo, y nos trajo la bendición también de ser hechos hermanos de Cristo, a quien tú y yo debemos de seguir. Esta es la primera bendición. La segunda bendición que nos comparte el autor que recibimos de Cristo, esta segunda bendición, es que nos dice que fuimos hechos participantes, tú y yo, del llamamiento celestial. ¿Y qué es esto de que somos participantes del llamamiento celestial? Esto significa que Cristo nos ha hecho compañeros y asociados de un mismo llamado que viene del cielo y para el cielo. Es decir, ahora tú y yo, por esta bendición que Cristo nos ha traído, por este llamamiento que Cristo nos ha traído, ahora tú y yo debemos vivir no para la tierra, debemos vivir para el cielo. Debemos de vivir en donde está Cristo, para Dios, porque este es el fin por el que fuimos llamados. Así como Cristo vivió para el cielo, vive para el cielo y vive para Dios, tú y yo debemos de vivir. Por eso Jesús nos recordó muchas veces cuando estuvo en la tierra, como en Mateo 19, Jesús dijo: hey, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Esto fue lo que nos dijo Jesús.
Por eso Jesús nos dijo en Mateo 6:33, nos dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. También en Colosenses 3:1, Pablo llegó a decir estas palabras: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjese cómo el autor, antes de llevarnos a entender que Jesucristo es superior a Moisés, primero nos comparte de dos bendiciones con las cuales tú y yo tenemos que entender esta superioridad de Jesucristo. Somos hechos santos y somos hechos participantes del llamamiento celestial. Fuimos llamados entonces, mis hermanos, para vivir en santidad y buscar las cosas del cielo más que las de la tierra. Tú como cristiano ya no puedes vivir afanado en las cosas de la tierra. Tú como cristiano ya no puedes centrar tu corazón y tu mente en las cosas de la tierra. Tu corazón y tu mente tiene que estar centrado en Cristo. Tiene que estar centrado en las cosas del cielo. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora bien, con estas dos bendiciones que solo Cristo nos pudo traer por su salvación, vamos tú y yo a aprender esta noche 5 razones. Ahora no van a ser 6, ahora nada más van a ser 5 razones del por qué Jesucristo es superior a Moisés. ¿Quieres aprender conmigo esto? Ahora, yo voy a aplicar algo más. Como siempre me gusta aplicar algo más dentro de esta superioridad de Jesucristo. También quiero anotar junto con esto que Jesucristo es superior a cualquier beneficio físico y material que los hombres puedan recibir. ¿Por qué hablo esto? Porque mire, hermano, el pueblo de Israel, hablando de Moisés, el pueblo de Israel recibió muchos beneficios por mano de Moisés. Beneficios materiales, beneficios físicos. Pero ellos pusieron su corazón en esos beneficios y no pusieron su corazón en el que deberían de poner su corazón, en nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo tenemos que aprender esta lección juntos. Y no vamos a poner nuestro corazón en los beneficios ni físicos ni materiales. Vamos a poner nuestro corazón en quien debe de estar puesto, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 1, primer razón. Y esta te la voy a dar todavía sin entrar a la escritura, pero que es muy lógica, ¿no? Jesucristo es superior a Moisés, es superior a cualquier beneficio físico y material que pudiéramos recibir los hombres, porque solo Jesucristo es nuestro gran libertador permanente. Moisés fue libertador de Israel, pero fue un libertador temporal. Solamente Moisés escenificó lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero Cristo es el gran libertador permanente, por eso es superior. Moisés, mis hermanos, su libertad fue temporal. Su vida solamente escenificaba lo que iba a pasar con Cristo, lo que Cristo iba a hacer con nuestras vidas. Es verdad que Moisés contempló grandes beneficios físicos y materiales, pero estos solamente eran temporales. Los beneficios físicos y materiales que podemos tener en la vida solamente son temporales. Por eso tenemos que centrar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. ¿Qué beneficio recibió Israel? Pensemos, ¿qué beneficio recibió Israel por mano de Moisés? A través de Moisés. Te voy a dar algunos, a lo mejor se me pueda pasar alguno, pero para que tú entiendas cómo Israel puso su corazón en todas estas cosas y de qué le sirvió. Uno de ellos fueron las riquezas de los egipcios. Cuando salieron de Egipto, Dios le dio las riquezas de ellos, su ganado, su oro, todo eso lo llevaron. Ellos recibieron el beneficio de ver el mar rojo que se abrió. Ellos vieron cómo Dios los sustentó en el desierto por el mediador de Moisés. Tuvieron agua, tuvieron maná,
Dios les envió codornices cuando se enfadaron del maná y se quejaron y le dijeron: ya estamos cansados de este maná, queremos carne. Quejándose, ¿verdad? Y ahí va Moisés a hablar con Dios. Y Dios: diles que les voy a mandar codornices. Y les mandó carne. Y les dijo: y les voy a dar hasta que se llenen, hasta que les salga carne hasta por la nariz. Y qué tremendo. ¿Saben por qué? Porque no habían aprendido a poner su corazón ¿en quién? En Dios. Ellos vieron cómo Dios, sus vestidos no se desgastaron por 40 años en el desierto, y sus vestidos se mantuvieron. Ellos vieron cómo Dios entregó la ley a ese mediador Moisés, la ley que les dio a ellos. Ellos vieron cómo Dios, por mano de Moisés, entregó Dios el gran diseño del santuario de adoración, que fue un símbolo de mucha importancia para Israel, el tabernáculo. Dios les llevó hasta la orilla, mis hermanos, a través de Moisés. No, Dios no permitió que Moisés los metiera a la tierra prometida, pero Moisés los llevó hasta la orilla de la tierra prometida. Todo eso lo vieron. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Pero a pesar de todos estos beneficios físicos y materiales que recibió Israel, Israel no fue una nación libre. Siempre vivieron como esclavos de su pecado. Nunca entendieron que esa libertad de Egipto iba más allá como una verdad espiritual. Por eso el mensaje que hoy nos lanza el Señor es que muchos hoy en día andan en busca de Jesús, intentan seguir a Jesús, como en el tiempo en que Jesús anduvo en la tierra, de la misma manera entre nosotros, pero solo es para obtener beneficios materiales, beneficios que satisfagan su ego, beneficios que nos hagan sentir bien. Y llegan incluso, fíjese bien, llegan incluso hasta poner en primer lugar los beneficios que el tener a Jesucristo como su libertador. Te voy a poner un ejemplo. Juan 6, ve conmigo a Juan 6:25, por favor. Juan 6:25. Jesús, mis hermanos, enseñó a aquella multitud que le había dado de comer 5,000 personas. Y después esta multitud anduvo buscando a Jesús hasta encontrarlo para que les diera de comer más. Esta gente buscaba únicamente a Jesús por los beneficios, nada más por eso. Ahora fíjese lo que dice el versículo 25, ¿lo tiene? Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjese cómo la multitud buscaba a Jesús. ¿Por qué lo buscaba? Por beneficios. Por sus beneficios, no porque les interesara conocer y saber que Jesús era su libertador. ¿De qué sirve, mis hermanos? Piense usted y pensemos juntos. ¿De qué sirve si tú y yo tuviéramos un gran siervo de Dios como Moisés? ¿De qué sirve tener un gran hombre como Moisés, aquel que nos trajo grandes beneficios como lo hizo con Israel, desde traerle su libertad de la esclavitud física, pero que solamente era temporal? ¿De qué sirve que tuviéramos un hombre como Moisés y haga grandes prodigios? ¿De qué nos sirve si no somos libres del pecado? ¿O acaso habrá un gran hombre de Dios, o habrá grandes beneficios materiales que tú y yo busquemos y ellos nos puedan librar de nuestros pecados? No, no hay. El único que nos puede librar, el único que puede librarte de tus pecados, el único libertador permanente para tu vida es Jesucristo. Por eso es superior a Moisés. Un texto más, Juan 8:31, para que tú lo entiendas, por qué Jesucristo es superior a Moisés. Juan 8:31, por favor.
¿Lo tienes? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese bien, si estos hombres a los que Jesús les está hablando, ellos podían creer en él y lograr mantenerse en su fe, en su palabra, llegarían a ser verdaderos discípulos de Jesús si se mantuvieran en su palabra, si recibieran la palabra del Señor. Y entonces, si ellos se permanecen en la palabra del Señor, seguro llegarían a conocer la verdad, y la verdad que haría con sus vidas los haría libres. Eso es lo que pasaría. Pero ellos, mis hermanos, por un lado, los judíos a los que Jesús les está hablando, ellos estaban pensando en una libertad física, material, algo que es temporal, cuando Jesús les estaba hablando de una libertad espiritual y una libertad celestial. Además, mis hermanos, estos mismos judíos a los que Jesús les habló, estos hombres tenían una jactancia ridícula. ¿Por qué digo ridícula? Porque ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y esto no es verdad. Se les olvidó que ellos fueron esclavos en Egipto. Se les olvidó que ellos fueron esclavos en Asiria. Se les olvidó que ellos fueron esclavos en Babilonia. Se les olvidó que en ese momento estaban bajo el imperio romano. Ellos eran esclavos, pero ellos no querían saber de su libertad. Si ellos querían tener incluso algún vínculo verdadero con la familia de Dios, porque ellos dijeron: somos linaje de Abraham. Y Jesús les dijo: bueno, el esclavo no permanece en la casa para siempre. ¿De qué les estaba hablando Jesús? Mis hermanos, Jesús les estaba diciendo que nadie que es esclavo del pecado puede ser un hijo de Dios. Pero la relación que nos trajo Cristo con Dios, la relación de hijo-padre, es necesaria, es esencial. Y si nosotros queremos una relación de parentesco con Dios, si queremos decir somos linaje de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si realmente queremos esa relación de parentesco con Dios, entonces es necesario ser libres de la esclavitud y ser adoptados como hijos de Dios. Y esto solamente lo puede hacer el Hijo, Cristo. Y esto solamente lo puede hacer Él en tu vida, porque Él es el libertador de nuestros pecados. Por eso dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Jesucristo, mis hermanos, es superior a Moisés. Moisés no podía hacer eso con nosotros. Ningún beneficio material puede hacer eso con nosotros. Vamos al segundo, la segunda razón. Verso 1, parte 2 del verso 1. Ya vimos la parte primera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora vamos a ver en la parte 2 la segunda razón por qué Jesucristo es superior a Moisés. Dice ahí: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Segunda razón: Jesucristo es superior a Moisés. Es superior a todo beneficio físico y material que los hombres puedan recibir, porque Jesucristo es el único que tiene los dos oficios perfectos. Escúchalo bien: los dos oficios perfectos que nos relacionan con Dios. Al principio del pasaje aparece una palabra:
considerad. ¿Qué significa considerad? Considerad nos está diciendo que centremos nuestra atención, que centremos nuestros pensamientos, que centremos nuestra manera de conducirnos en Jesucristo, en nadie más, ni en otras cosas como los beneficios materiales. El autor nos está diciendo en otras palabras que si vamos a centrarnos en Cristo Jesús, es necesario que tú y yo conozcamos quién es Jesucristo para nosotros. Y si queremos conocer quién es Cristo para nosotros, el autor nos está diciendo dos oficios que son parte de quién es Jesucristo para nosotros: apóstol y sumo sacerdote. Es decir, nos está mencionando dos oficios que funcionan a la perfección en Jesucristo. Nos está hablando de la gran excelencia de Cristo. Estos dos oficios, uno lo tenía Moisés y otro lo tenía Aarón. Moisés no tenía los dos, ni Aarón tenía los dos. Moisés hizo una función como apóstol y Aarón hizo otra función como sumo sacerdote. Cristo tuvo estos dos grandes oficios, pero en una manera perfecta. ¿Para qué? No para hacer lo que hizo Moisés y Aarón. Mis hermanos, Moisés en su función como apóstol, él era un representante del pueblo y él se relacionaba con Dios por el pueblo, pero no el pueblo lo podía hacer con Dios. Aarón, como sumo sacerdote, él se relacionaba con Dios, pero el pueblo no lo podía hacer. Ahora tú y yo en Cristo Jesús, con estos dos oficios que Él tiene, apóstol y sumo sacerdote, no solamente Cristo tiene relación con Dios como un representante de nosotros, sino que Cristo mismo nos abre la puerta para que tú y yo podamos tener una relación con Dios. Así que vamos a conocer estas dos funciones de Cristo, estos dos oficios de Cristo. La primera, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado, mensajero del Padre, para traer a nosotros una grande libertad, la libertad de nuestros pecados. Moisés era un apóstol. Era un apóstol, era un enviado, fue un mensajero del Padre para liberar a su pueblo de aquella esclavitud de Egipto. Pero aquello era temporal, aquello solamente, lo hemos dicho, escenificaba a Cristo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Moisés hizo lo mismo. Trajo esta libertad al pueblo de Israel. Trajo una libertad que fue material, fue física. Pero la misión que tuvo Moisés a lo que fue enviado, mis hermanos, no es la misma función a la que fue enviada Jesucristo, a lo que fue enviado Jesucristo. La misión de Cristo fue especial. Él vino a morir por todo pecador para convertirse en el gran libertador y salvador de nuestras vidas. Esa fue la misión de Cristo, muy distinta a la misión de Moisés. Moisés no fue enviado a morir. Moisés solo fue un escenificador, una tipología de aquel que había de venir para salvarnos eternamente y para siempre, y traernos con ello una nueva relación y un nuevo acercamiento a Dios. ¿Cuántos, mis hermanos, no le dan un lugar prominente hoy en día a la búsqueda de beneficios materiales siguiendo a Jesús? ¿Qué hacen? ¿Siguen los milagros? Como si los milagros le vayan a liberar de sus pecados. ¿Siguen las sanidades? Como si las sanidades le van a liberar de sus pecados. ¿Siguen los sueños? Muchos se dejan llevar por los sueños como si los sueños te vayan a traer la libertad de tus pecados. Muchos siguen las visiones como si las visiones te fueran a liberar de tus pecados. Muchos siguen la prosperidad como si la prosperidad fuera a liberarnos de los pecados. Y lo peor de todo, mis hermanos, lo peor de todo es que muchos siguen a un hombre y le dan mucho más importancia que Jesucristo. Esto es lo más terrible.
que sigan a un hombre. Todas estas cosas que yo te estoy hablando no tienen la función que Cristo tuvo al ser enviado por nosotros. Ninguna de estas cosas fue capaz de morir por ti. Ninguna de estas cosas fue capaz de entregar la vida para salvarte, para liberarte, para quitarte esas cadenas y esas ataduras que te tenían atado con el pecado. Una persona, mis hermanos, puede recibir un milagro. Una persona puede recibir una sanidad. Una persona puede recibir un beneficio material. Una persona puede estar siguiendo incluso, entre comillas, a un ungido de Dios. Pero ¿de qué le sirve todo esto? ¿De qué le puede servir a una persona todo esto si no entiende que el único que le puede liberar de sus pecados, el único superior a todas estas cosas, es Jesucristo? Nadie más. La segunda función o oficio de Cristo, no solamente apóstol, fue sumo sacerdote. Fíjate bien, sumo sacerdote que fue puesto por Dios para ser el mediador entre Dios y los hombres. Sumo sacerdote para defender por un lado la causa de Dios con los hombres, pero por otro lado para defender la causa de los hombres con Dios. Este fue a lo que fue enviado Cristo. Y por ello Cristo, y por esa razón, como sumo sacerdote, Cristo nos abrió un nuevo camino para acercarnos a Dios sin temor, para ir ante el trono de la gracia y hallar oportuno socorro cuando nos hallemos en situaciones difíciles. Al trono de la gracia, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes libertad. Ese es el camino que Él te abrió. Ahora, esta función de sumo sacerdote que fue otorgada en el Antiguo Testamento a Aarón, quien debía ser el mediador entre Dios y los hombres. Pero fíjese bien, la función de Aarón era imperfecta, limitada. Cada año Aarón tenía que ir al lugar santísimo y repetirlo una y otra vez. Y eso solamente apuntaba que este gran sumo sacerdote solamente estaba tipificando al verdadero gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Aquello fue imperfecto, mis hermanos, pero Cristo fue perfecto. Cristo Jesús, dice la escritura en primera de Timoteo 2:5, ve conmigo ahí, primera de Timoteo 2:5. ¿Lo tienes? Dice la escritura: porque hay un solo Dios. ¿Cómo? ¿Cuántos hay? Un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno, entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Dice la escritura: Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Entonces, ¿por qué tanta gente busca mediadores? ¿Por qué la gente busca mediadores y nada más hay un solo mediador que se llama Cristo? Muchos buscan mediadores vivos y otros buscan mediadores muertos, y ninguno de ellos puede hacer esta función. El único que puede hacer esta función de ser un mediador es Cristo Jesús, porque Él es sumo sacerdote y Él está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Por eso no hay nadie más. Nadie más puede estar en el lugar santísimo perfecto. Un día vamos a estar todos cuando Cristo venga y nos lleve a aquel lugar por nosotros. Pero por el momento Cristo es el único que está intercediendo por nosotros. Las muchas veces que Aarón tenía que entrar al lugar santísimo nos habla de la imperfección de este sacerdocio. Pero Cristo, mis hermanos, no tuvo que entrar muchas veces. Él entró una sola vez y para siempre. Allá está en el lugar santísimo. Moisés, mis hermanos, no podía hacer esta función de Aarón tampoco. Y esto también nos enseña algo. Moisés tenía que hacer su función, Aarón tenía que hacer su función como Dios lo determinó. Y esto nos habla que la gloria nunca va a ser para los hombres. La gloria siempre va a ser para el Señor Jesucristo.
siempre. Por eso dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Profesión. ¿Qué significa esto de nuestra profesión? Esto se funda, mis hermanos, esto está hablando de que nuestro fundamento de la fe es Cristo. Significa que Cristo Jesús, mis hermanos, debe de ser el centro de nuestra fe. Moisés y Aarón solo fueron tipos de Él, pero ninguno de ellos es superior a Jesucristo. Por eso el centro de nuestra fe debe de estar puesto en Jesucristo. En ningún beneficio, en ningún hombre. Nuestra fe tiene que estar puesta ¿en quién? Jesucristo. Vamos a la tercera razón, versículo 2. Ya vimos la primera: Jesucristo es el gran libertador permanente. La segunda, hemos visto que en Cristo Jesús están los dos oficios, apóstol y sumo sacerdote, con los cuales nos hace que nos relacionemos con Dios. Verso 2, ¿lo tiene? El cual, dice, es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Tercera razón por qué Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Moisés, es superior a todo beneficio físico, material que los hombres puedan recibir, porque la fidelidad de Cristo a la casa de Dios fue la entrega misma de su vida. Fíjese hasta dónde llegó la fidelidad de Cristo: hasta entregar su propia vida. Dios, mis hermanos, constituyó a Moisés. Esta palabra constituir quiere decir que fue Dios el que lo estableció, lo puso, lo hizo en primer lugar como el libertador de Israel de la tierra de Egipto, y en segundo lugar Dios lo puso y lo estableció a Moisés. Le dio el diseño del tabernáculo, le dio el diseño del santuario de Dios, y nosotros podemos ver a través de la escritura que Moisés fue fiel en todo lo que respecta al tabernáculo. Hizo todo como Dios le había ordenado a Moisés, y los judíos por tal razón tenían una elevada opinión de la fidelidad de Moisés en todo. Pero la fidelidad y servicio en la casa, mis hermanos, solamente de Moisés era un tipo de la gran fidelidad de Cristo. Jesucristo también el Padre lo constituyó. Fue el Padre el que determinó en el cielo junto con el Hijo y el Espíritu Santo, y dijeron: tú vas a ir a la tierra, vas a tomar un cuerpo humano, vas a ser un hombre, y por tu vida, por ti, vas a levantar la iglesia. Mis hermanos, Cristo Jesús, para que manifestara su fidelidad en la construcción de la iglesia, la casa que le ordenó el Padre que él levantara, y Jesucristo hizo todo como el Padre le dijo. Su fidelidad a la casa tuvo que ser la misma entrega de su vida. Para construir la casa que el Padre le ordenó, Jesucristo tuvo que ofrecer su vida. Moisés no tuvo que hacer eso. Moisés ciertamente fue fiel, pero él no tuvo que entregar su misma vida para mostrar su fidelidad. Cristo sí lo tuvo que hacer. Cristo sí tuvo que entregar su vida para que se levantara la iglesia, para que se levantara la casa de Dios, que era lo que simbolizaba el tabernáculo. Efesios 5:25, vean lo que dice ahí. Efesios capítulo 5 versículo 25. ¿Lo tiene? Maridos, ¿cuántos maridos hay esta noche aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres. Vea cuál es la tarea que el Señor nos encomienda a los maridos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted puede ver hasta dónde fue la fidelidad de Cristo para la casa, hasta entregarse a sí mismo. Esta fue la fidelidad de Cristo, hasta entregar su propia vida. La fidelidad de Cristo fue manifestada, mis hermanos, hasta la muerte. La fidelidad de Cristo nos la manifiestan los evangelios. Juan 4:34, rápidamente dice, Jesús les dijo ahí: mi comida, le dijo a sus discípulos, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es la fidelidad de Cristo. En Juan 5:30 Jesús pudo decir esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es la fidelidad de Cristo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esta es la fidelidad de Cristo. Ahora yo me pregunto, ¿qué beneficio material nos puede brindar la fidelidad que nos brindó Cristo? ¿Habrá algún beneficio? No. ¿Qué hombre nos puede brindar la fidelidad que Cristo nos ha brindado? No lo hay. Cristo, mis hermanos, su fidelidad, para que nosotros nos convirtamos en la casa de Dios, Él tuvo que morir por nosotros. Solamente así levantó su iglesia, solamente así levantó la casa. Ningún milagro, ninguna sanidad, ninguna prosperidad, ningún bien material que podamos recibir nos va a enseñar la fidelidad que Cristo tuvo. Solo Cristo nos puede enseñar a ti y a mí, como la casa de Dios, a ser fieles a nuestro Dios y a ser fieles como Él fue. De esa misma manera. Por eso no importa las situaciones de problemas que tú y yo podamos estar pasando, Él nos llamó y nos constituyó en su casa para que seamos fieles en su casa y hagamos lo mismo que Él hizo. ¿Qué hizo Cristo? Hacer la voluntad de Dios. Lo mismo. Ahora déjame explicarte. Quiero contarte una historia de fidelidad. Y espero que tú y yo aprendamos, porque de la fidelidad de Cristo, Cristo quiere que tú y yo seamos fieles en su casa. Ahí en la casa, nosotros somos la casa, somos la iglesia del Señor. Cuentan en una ocasión, mis hermanos, hace tiempo, de un hombre que crió un perrito desde chiquito. El perro creció, demasiado grande su perro. Entonces, ya grande el perro y su casa estaba chica, y el perro era juguetón y le hacía ahí mucha destrucción en su casa. Entonces el hombre pensó un día: me quiero deshacer de este perro, no quiero ya este perro. Cruel el hombre, ¿no? Y entonces él pensó y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? El hombre vivía junto al mar. Entonces un día pensó el hombre y dijo: ya sé qué hacer. Voy a subir al perro en mi lancha, lo voy a llevar a mar abierto y ahí lo voy a arrojar. Y subió a su perro a la lancha, se fue a mar abierto, y en mar abierto arrojó al perro ahí. Y entonces viene de regreso en su lancha, ¿y quién cree que venía detrás de la lancha? El perro. Ahí venía el perrito nadando. Y entonces cuando lo ve el hombre al perro, agarra uno de sus remos de la lancha y comienza a darle: vete para allá, regrésate para allá. Y el perro pensaba que estaba jugando. Entonces el perro brincaba para un lado y para otro. Pero mientras él estaba dándole, esperando que el perro se fuera, la lancha se volteó y le pegó en su cabeza y quedó inconsciente a medio mar. Pasaron, no sé, horas. Cuando él despertó y abrió sus ojos, ¿sabe dónde se encontraba? En la orilla. Y su perro lamiendo su cara. ¿Quién lo trajo hasta la orilla?
su perro. Qué fidelidad, mis hermanos. El Señor quiere perros como ese de fieles. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay un perro fiel que se llama Caleb? Ay, hermanos, ¿cómo quisiéramos ser como Caleb? Fieles. Así como Cristo fue fiel a su casa, que nosotros seamos fieles en su casa, fiel a Él. Así como Cristo entregó su vida, nosotros no podemos entregar la vida en la misma manera que Él lo hizo, pero sí podemos poner nuestras vidas en sus manos y decirle: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Vamos a la cuarta razón, verso 3 y 4. Nos quedan dos nada más. Verso 3 y 4. ¿Lo tiene? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. Cuarta razón, Jesucristo es superior a Moisés, es superior a todo beneficio físico y material que los hombres puedan recibir, porque Cristo, mis hermanos, es el que construye la casa y Cristo es el dueño de la casa. A Moisés, aunque se le dio el diseño del tabernáculo, él fue fiel a lo que Dios le ordenó ciertamente. Solo fue un siervo en la casa. Moisés, ¿qué fue en la casa? Un siervo. Y es menos que la casa. Moisés no era mayor que la casa. Moisés era menos que la casa. Todo lo que hizo Moisés en la casa, todo lo que hizo en el tabernáculo, todo, diga todo. ¿Saben a quién estaba prefigurando? A Cristo Jesús. A Jesucristo. Pero Cristo, mis hermanos, Cristo no es un siervo de la casa. Cristo es mayor que la casa, porque la casa somos tú y yo, la iglesia. Cristo es mayor que la casa. Cristo es el fundador de la casa. Cristo es el que establece la casa y todo lo que hay en la casa. Cristo es el que constituye el servicio que se lleva a cabo en la casa por cada creyente. No hay voluntad humana que pueda decir: por mí la iglesia está así. No, hermanos, la iglesia es de Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que construyó la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Cristo es el constructor como consumador de la casa y Cristo es Dios. Si Cristo... Escuche esto que le voy a decir. Si Cristo es el que edificó la iglesia, la cual somos todos nosotros, entonces Cristo es nuestro dueño y nuestro Señor absoluto. Fuimos hechos para ser la morada de Dios. Fuimos hechos para ser su iglesia. Fuimos hechos para obedecerlo, adorarlo y servirlo por siempre. No existe nadie, por muy eminente que sea, que no esté incluido en la casa de Dios y sea menor que la casa, formando parte de la casa. El único que está por encima de la casa se llama Jesucristo, quien no solamente es el fundamento de la casa, sino Cristo es el edificador de la casa. Cristo es el dueño de la casa. Por eso Pablo, mis hermanos, cuando los corintios peleaban ahí: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y estaban peleándose ahí como carnales, teniendo contiendas, divisiones, celos, envidias. Y Pablo les dice: ustedes son carnales, no andan como espirituales. En el verso 5 les dice: ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído. ¿Qué son Pablo y Apolo? ¿Qué son? ¿Y sabe qué significa servidores aquí? ¿Cuántos alguna vez llegaron a ver una película que se llamó Ben-Hur?
Usted llegó a ver que él llegó a dar a un barco como un esclavo y lo metieron hasta lo más profundo del barco a remar. Pues servidor es un remero de un barco, un esclavo que rema en un barco. Pablo está diciendo: Apolo y yo solamente somos remeros en el barco. A mí me tocó remar en una parte del barco, a otro Apolo le tocó remar en la otra parte del barco. A cada uno de nosotros nos ha tocado remar en el barco. El capitán del barco se llama Jesucristo. Nosotros no somos más que remeros, remamos. Dice Pablo: ¿qué somos? Servidores por los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, esa era su función. Apolo regó, esa es la función de Apolo. Ese es el don que Dios le dio a Apolo, él para regar, no para regarla, para regar. Pero Pablo, él, su función era para plantar. Él plantaba iglesias, tenía ese don, fundando iglesias, levantando iglesias. Dios le dio ese don y en eso se tenía que dedicar, ¿o no? Hermanos, imagínense, tú tienes el don para ser un ujier y quieres estar en la alabanza. Pues ¿cómo? No, es que yo quiero estar ahí. Pues no cantas bien. Reconócelo. Pero recibes bien a la gente con una sonrisota así. No con una cara de papaya apachurrada, que a veces saludas y a veces no saludas. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Vea cómo la iglesia es de Él, somos de Él. Él es el dueño de la iglesia, Él es el que la construyó, la edifica, y Él es el dueño de ella. Primera de Corintios 6, 19, ¿lo tiene? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿No somos qué? De nosotros. Ya no nos pertenecemos. Si tú eres un hijo de Dios, si tú verdaderamente eres la iglesia del Señor, tú ya no te perteneces. ¿Por qué sigues haciendo lo que quieres? ¿Por qué sigues viviendo como tú quieres si ya no te perteneces? Tú eres un esclavo de Jesucristo. Eres un remero. Y tienes que estar remando en el barco de la iglesia. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién son? ¿De quién es tu vida? ¿De quién es mi vida? De Dios. Por eso no puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Si yo hago lo que yo quiero con mi vida, si yo sigo viviendo como yo quiero en mi vida, mi hermano, me estoy engañando. Yo no soy de la casa de Cristo. Yo pertenezco a otra casa, pero no soy la casa que Cristo levantó. Porque si yo soy la casa que Cristo levantó, le costó un precio levantarla. Le costó un precio construirla, le costó un gran precio, que fue derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hombres, mis hermanos, hoy en día hacen a un lado la palabra de Dios y tratan de presentarse como los dueños de la iglesia y hacen de ella lo que quieren? Guían a la gente tras los beneficios materiales, guían a la gente tras los beneficios de la tierra, y nunca enseñan que la iglesia es de Jesucristo, el único que levantó, el único que es dueño, el único que pagó con su sangre por ella. Mis hermanos, este principio de la superioridad de Cristo en cuanto a la iglesia, que ha sido hecha por sus propias manos, tenemos que entender esto. Todo lo hecho en la iglesia, ¿cuánto? Todo lo que se haga en la iglesia. Y cuando hablo la iglesia, me estoy refiriendo a toda la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal.
todo lo que se haga en la iglesia, dentro de la iglesia, todo lo que se logre y se alcance en la iglesia, toda edificación que pueda obtener la iglesia, aunque Dios ciertamente utilice las labores humanas de cada uno de nosotros, aunque Dios utilice los esfuerzos humanos de cada uno de nosotros, aunque lleguemos a decir alguna vez nosotros: he invertido toda mi vida en la edificación de la iglesia, no importa, mis hermanos, porque al final de cuentas todo tiene que ser atribuido al poder de Dios. Porque los dones, los ministerios, el poder y la capacidad para llevarlos a cabo son de Dios, no de nosotros. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿De qué te glorías o de qué te jactas tú, hombre? Sin Cristo, tú y yo no somos nada. Amén. Vamos al último, versos 5 y 6. La última razón. ¿Tiene el verso 5? Y a Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Vea, ¿quién es la casa? Nosotros. Pero somos la casa, y luego nos aclara: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quinta razón: Jesucristo es superior a Moisés, superior a todo beneficio físico y material que los hombres puedan recibir, porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Maestro, y la iglesia es solamente a Cristo a quien debe de obedecer. Pero no confunda lo que le estoy diciendo, porque luego no falta quien malinterprete estas palabras y diga: el pastor dijo que nada más a Cristo teníamos que obedecer, entonces no tenemos por qué obedecer nuestras autoridades. No, por favor, hermano, entienda lo que le estoy diciendo. ¿Quién estableció las autoridades en la iglesia? Cristo. Y si Cristo las establece, son los principios de Cristo, y eso debes obedecer. Eso es lógico. A Moisés se le encomendó, mis hermanos, una doctrina a la cual él y todo el pueblo tenían que someterse. Moisés y el pueblo tenían que obedecer esa enseñanza que le dio Dios a Moisés, ese encargo. Todo lo que le dijo del tabernáculo, todo el pueblo junto con los sacerdotes tenían que obedecer para llevar a cabo aquello. Pero Cristo como hijo, Él es sobre la casa. Él obedeció ciertamente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿para qué fue obediente y muerte de cruz? Para levantar la iglesia. No para ser un siervo en la casa. Cristo no es siervo en la casa. Por lo tanto, Cristo es el Señor y es el Maestro, y nosotros, mis hermanos, tenemos la obligación y la responsabilidad de obedecerlo a Cristo Jesús. Juan capítulo 13, verso 13, por favor. Juan 13, 13. ¿Lo tiene? Vosotros me llamáis maestro y Señor, dice Jesús a sus discípulos, y dicen bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y alguno ya está diciendo: no, pues a algunos les huele pero horrible, ¿cómo vamos a lavar los pies? Pero no se trata de eso. Ahorita va a ver de qué se trata esto, ¿no? Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, diga el siervo, yo soy siervo. Y dice que el siervo, ¿qué? No es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién es el mayor? El dueño de la casa, el Señor y el Maestro. Entonces dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús, mis hermanos, en este pasaje
estaba enseñando a sus discípulos. ¿Qué les estaba enseñando? Sus discípulos siempre competían. Eran 12 y siempre competían el uno al otro. ¿Competían en qué? Competían en quién era el más grande en el reino. Pero su maestro y señor que tuvieron, que es Cristo, les enseñó claramente. ¿Y saben qué les enseñó ahí lavándole los pies? Una de las cosas que tuvo que enseñarles, que no fueran egoístas. Porque los discípulos eran egoístas. Cuando uno piensa en que tú eres mayor que otro, desde ahí tú estás pensando en tu ego. Eran egoístas. Actuaban con envidias. Actuaban con orgullo. Actuaban con autosuficiencia. ¿Qué nos demostró autosuficiente Pedro ahí cuando le dijo: Señor, ¿por qué dices que yo no puedo ir a donde tú vas? Y Jesús le dijo: ahora no me entiendes, pero más adelante lo vas a entender. No, Señor, mi vida pondré por ti. Pedro, 3 veces va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. Y su vida pondría por el Señor. ¿Cuántas veces negó al Señor? Dígalo. 3 veces. ¿Qué no es autosuficiencia eso? Yo voy a poder hacer esto por el Señor. No, hermanos, tenemos que someternos al Maestro y al Señor para que realmente seamos lo que debemos ser, obedientes a Él en su casa. Así que Jesús les enseñó, ellos tenían que ser libres de todo esto. No tenían que actuar con competencia, no tenían que actuar con codicia. Tenían que ser ejemplo los unos a los otros, como Cristo había sido ejemplo a ellos. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes duda de por qué Jesucristo es superior a Moisés? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas de por qué Jesucristo es superior a cualquier beneficio que tú puedas estar buscando? ¿Tienes dudas? No debe de haber dudas. Mis hermanos, Jesucristo es superior a cualquier cosa que nosotros podamos recibir. El autor termina entonces diciéndonos y confrontándonos. Póngase de pie. Yo quiero ministrarle con esto. Póngase de pie para terminar. Y escuche con qué termina el autor. El autor termina diciéndonos y confrontándonos. Somos la casa de Dios. ¿Somos la casa de Dios? ¿Somos la iglesia de Dios? ¿Somos la iglesia de Dios? Pregunto. Bueno, si somos la casa de Dios, si somos la iglesia del Señor, el autor a la carta a los hebreos termina diciéndonos: vamos a ser la casa de Dios. Vamos a ser la iglesia de Dios, pero si perseveramos en la fe, si nos mantenemos firmes en la confianza de lo que es Jesucristo para nosotros. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, hemos creído en vano. Primera de Corintios, termino, 15, 1 al 2, Pedro enseñó esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveraron, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Una fe genuina, mis hermanos, es aquella que persevera hasta el final. Una fe genuina es aquella que obedece hasta el final. Es aquella que se mantiene fiel hasta el final. No se olvide, la fidelidad de Cristo para su casa fue hasta la muerte. La fidelidad que Cristo nos pide a ti y a mí es que seamos fieles hasta la muerte. Amén. Levanta tus manos y vamos a decirle: Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por los beneficios que has traído a nuestra vida, Señor. Gracias por hacernos santos. No podríamos ser santos si tú no lo hubieras hecho por nosotros. Gracias por ese llamamiento celestial. No podríamos entender que ahora como tus hijos, que ahora como la familia de Dios,
tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales. Tenemos que poner el corazón en hacer tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra. Porque ¿qué nos ganamos con tener todos los tesoros en la tierra, Señor, si nuestra alma la perdemos? Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres superior a Moisés y superior a todo beneficio material y físico. Tú eres superior, Señor. Hemos aprendido 5 razones del por qué tú eres superior a ese gran hombre que tú usaste llamado Moisés. Eres superior a él porque tú eres el gran libertador permanente que nos ha liberado para siempre del pecado. Tú eres superior a Moisés porque en ti había estos 2 grandes oficios perfectos que ahora con ellos nos has relacionado con el Padre. Podemos tener comunión con Dios, podemos acercarnos a Dios sin temor, como un hijo se acerca con un padre. Eres superior, Jesucristo, por esa fidelidad que tuviste por la casa, porque te entregaste a ti mismo por la casa. Y yo soy esa casa, Señor. Fuiste fiel a mí, que lo diste todo en la cruz para hacerme parte de esta casa. Eres superior, Jesucristo, porque tú has construido la casa y tú eres el dueño de la casa. Y si ahora sirvo en la casa, Señor, si ahora algo puedo hacer en tu casa, es porque tú me das ese privilegio, Señor. Pero tú eres el que edifica la casa. Yo solamente soy un siervo que debo hacer como tú hiciste, hacer la voluntad de Dios. Señor, no quiero olvidar que somos tu casa. No quiero olvidar que por lo tanto debo permanecer en la fe y debo retener mi confianza hasta el último momento de mi vida. Aquí estoy, Señor, rindiéndome a tu superioridad. Tú eres superior y en ti está centrada toda mi vida, toda mi mente y todo mi corazón. Sé verdaderamente el Señor de mi vida y que nunca me tengas que preguntar un día: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Gracias, Cristo. Muchas gracias por ser mi Señor y por ser mi Maestro. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.